estamos en vivo y en directo. Tenemos a Carolina Andrade. ¿Cómo está, mi querida Carolina? ¿Me escucha? Hola, buenos días, Nelson. Qué gusto estar con ustedes. Sí, les escucho perfectamente. Qué bien, yo también. Para mí también un gusto estar con usted, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación y conversar, mi querida Carolina, de un tema tan preocupante que nos tiene los pelos de punta, que es la inseguridad. Usted es experta en seguridad y creo que es la voz que necesitamos escuchar en este momento para saber qué es lo que está ocurriendo. Y yo quiero empezar, Carolina, pidiéndole una lectura del sistema, de lo que está ocurriendo en el país en temas de inseguridad. Y creo que es importante ser muy pedagógicos y poder entender lo que está sucediendo, porque las cosas primero no son de la noche a la mañana. Ya. Y segundo, el Estado tiene la responsabilidad de siempre fortalecer sus capacidades, no hacer lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Miremos dos temas fundamentales que sucedieron, no ahora, sucedieron en 2016. En el 2016 se firmó el acuerdo de paz en Colombia. Entonces, a partir de este acuerdo de paz, tuvimos un aumento de las disidencias de las FARC, porque ya las FARC dejó formalmente de ser esa organización y tuvimos múltiples disidencias que generaron una disputa al interior de este país para generar un control de los territorios y las rutas del narcotráfico. Okay. ¿Cómo se preparó el Estado ecuatoriano para eso? Sabíamos que íbamos a tener un rebrote posiblemente de violencia en nuestro país. 2017, Colombia bate récords en producción de cocaína, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Cerca de casi el 300% de producción de cocaína, y estos datos fueron replicados por medios de comunicación como el Financial Times, por ejemplo. Entonces, son factores externos que ya estaban presentes y que el Estado, el sistema de inteligencia y las autoridades tenían que comenzar a prepararse para estar listos frente a estos escenarios que podían suceder en nuestro país. A nivel interno del Ecuador, obviamente durante los siguientes años lo que debió suceder es fortalecer las capacidades humanas, técnicas, tecnológicas, tanto de policía como Fuerzas Armadas, pero no descuidar la inversión en el sector social. ¿Qué es lo que sucedió? A partir del 2018 sucedió totalmente lo contrario. Tuvimos un gobierno que tuvo la fantástica idea de, por una política de austeridad, y ahí es muy importante que todos quienes nos escuchan pongan atención a esto, la política de austeridad, que es ese famoso discurso de la reducción del Estado, que es por el discurso también por el que ganó el presidente actual Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Una política de austeridad, reducción de un Estado obeso, etcétera. Entonces, comenzamos a ver una eliminación de instituciones, despido de diferentes funcionarios públicos en sectores tan delicados como la salud, pero también en temas en el sistema de inteligencia, disminución de presupuesto para poder dar mantenimiento a los sistemas tecnológicos de la policía de investigación, etcétera. Entonces, desmantelamos el Estado en el peor momento que eso pudo suceder, donde realmente teníamos. Probablemente el gobierno en ese momento, en el 2018, no tenía la misma visión que el gobierno anterior y tal vez quería generar un cambio dentro de la visión de la conducción del ámbito de seguridad. Pero eso no tenía que significar en ningún momento una destrucción de esas capacidades, un desmantelamiento de eso, porque lo que estamos viendo ahora es un resultado de no tener un Estado fortalecido y con capacidad de respuesta. Y creo que nosotros hemos visto de múltiples formas como ni siquiera la policía tiene dinero para una batería de un vehículo, no tiene dinero para la gasolina, no tiene dinero para dar mantenimiento a sus autos o para dar mantenimiento a las unidades de policía comunitaria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, y empezamos a entrar en esta política que particularmente no me gusta. No estoy en contra, pero no me agrada porque se supone que es responsabilidad del Estado, es decir, no es el tema de seguridad, pero va anclado. Yo escuchaba a una funcionaria en el tema de educación mencionar que no hay por qué pedirle al gobierno, si podemos poner los papitos, los chicos, nosotros podemos poner y sacar adelante la escuela. Sí, o sea, yo sé que es diferente el ejemplo, pero igual, ¿no? No, pero si le podemos comprar la batería, podemos poner, hacemos vaca y le ponemos gasolina. O sea, sí, está chévere, puede ser un día, pero Carolina, debe ser política de Estado, pues. No puede ser que justo ese día, cuando hay un crimen, un asalto, el policía es que no hicieron vaca. Ya no pude. Exactamente, esa es la visión que ciertos sectores, lamentablemente, de nuestro país en general, piensan que con eso se resuelve, con la obra social, con el poder
y lo que se necesita de fondo es una política pública de Estado que permanezca. Por eso decía, si el gobierno en el 2018 no estaba de acuerdo con esa orientación de política pública, ok, es aceptable, es razonable, pero propongan algo mejor, pero no destruyan las capacidades existentes, no las disminuyan, y mucho menos en un contexto, como lo mencionaba, en el que teníamos dos factores externos. El Ecuador está en medio de los mayores productores de cocaína en el mundo, dos factores externos que venían a empeorar el escenario interno, podían venir a empeorar el escenario interno del Ecuador. Obviamente, como decía, después de eso tuvimos la pandemia, tuvimos una crisis económica que en el Ecuador, en el caso del Ecuador, venía antes de la pandemia, que vino a empeorar esas circunstancias, este aumento de las violencias, porque no solamente está la violencia criminal, que sí vemos en el tema de homicidios, de muertes violentas, ¿no es cierto?, en el uso de una violencia extremada a lo que estábamos acostumbrados en la delincuencia común, que también es otro factor. Hay diferentes niveles, no solamente debemos fijarnos, pero también está la violencia intrafamiliar que estamos viendo, la violencia vinculada también al aumento de suicidios, y eso demuestra una descomposición social que existe en nuestro país. El año pasado, el Ecuador era el cuarto país con el mayor número de personas detenidas por intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, el cuarto país en el mundo. Y eso no lo estamos viendo, solo hay pequeñas noticias que nos dicen, sí, en esta caravana de migrantes se encontraron unos ecuatorianos que terminaron perdiendo su vida. No hay suficiente cobertura de eso, pero la trata y tráfico de personas en nuestro país es un problema igual o mucho más importante que el tema del narcotráfico que estamos viendo, y con réditos económicos y una economía ilícita alrededor mucho más fuerte. Entonces, el Ecuador en este momento, como decía, está inmerso en múltiples violencias, y por eso es que venimos diciendo que no se requiere simplemente llenar las calles de policías. Sí, hay que fortalecer las capacidades de prevención, de investigación y de inteligencia de la policía como órgano responsable del orden público y la seguridad, pero también se requiere, y eso es lo más importante y fundamental, tener una intervención integral, donde no solamente esté el sector seguridad, sino que esté también el sector social, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con educación, con salud pública, con el Ministerio de Deporte, que pueda trabajar desde los barrios y comunidades con las poblaciones más vulnerables. Y con plata.